Bueno, señores, ¿por qué no obedecen? Motivos profundos, Pablo, para tratar de entender por qué no se respeta la cuarentena. Partamos de una base, que es que la cuarentena empezó con mucha fuerza y se fue haciendo cada vez más intermitente, selectiva, fraccionada. Cada persona hace un uso diferente de la cuarentena, de la norma que impone el gobierno, del quédate en casa y demás. Ahora, ¿cuáles son los motivos? Más que eso, los cuidados personales, ¿no? Porque quédate en casa no. Bueno, pero porque hay gente, pero también hay motivos contradictorios o comportamientos contradictorios. Yo veo gente que, por ejemplo, usa barbijo pero se para enfrente, muy cerquita. O mantiene la distancia social pero se saca el barbijo. Es decir, hay como un uso muy parcializado de la cuarentena. Estamos tomando datos de un informe que hicieron Ariel Wilkis y Pablo Semán para la Universidad de San Martín, que hicieron entrevistas, hicieron las cosas que hacen los sociólogos y los antropólogos que trabajan bien, no como los periodistas, hicieron entrevistas, hablaron con gente, hicieron encuestas, revisión de redes sociales, etcétera. Y encontraron 4 motivos fundamentales por los cuales la cuarentena ya no se cumple como antes. El primero, la economía moral de proximidad. ¿Qué significa esto? Hay gente que piensa que el hecho de mantener la distancia social implica una especie de desfraternización, de sospecha, de enemistad, de que le estás transmitiendo al otro una idea complicada. Por ejemplo, ¿vos qué pensás? ¿Que no me acerco porque pensás que me puedo contagiar, que soy irresponsable, que no me cuidé? Entonces me acerco. En una cultura, lo hablamos, ¿te acordás una vez? Una cultura afectiva, la argentina, muy propensa al toqueteo, al abrazo, al hablar de cerca. Hay gente que piensa que mantener la distancia social implica una especie de sospecha sobre el otro. Ok. De poner la sospecha sobre el otro. Segundo motivo, estadística por mano propia. ¿Qué significa esto? Relativizar las estadísticas, que son por definición generales, muchas veces con casos particulares. Los sociólogos muchas veces se enervan con estas cosas. Dicen, bueno, bajó el desempleo. Y vos decís, bueno, sí, pero yo tengo una tía que no consigue trabajo. Decís, bueno, estamos hablando de una tendencia general, no tiene que ver con un caso en particular. Todos conocemos gente que se expuso al coronavirus y sin embargo no se contagió. Tal cual. Usar eso como un argumento es hacer estadística por mano propia. Yo tengo mi propia estadística. Tercer motivo, la tesis de la teoría oculta. Es decir, a ver, el Estado, ¿por qué uno le hace caso al Estado? Porque es obligación, porque hay una ley, pero porque se supone también que el Estado sabe más que uno, sabe más que vos. El Estado consulta, tiene organismos, consulta a los infectólogos, etcétera. Hay gente que piensa que en realidad sabe más que el Estado. Dice, no, en realidad el coronavirus es un invento de los judíos, o es un invento de Bill Gates, o es un invento para manipular las conciencias de la que... Entonces, yo tengo una teoría, pero no es que yo no le hago caso al Estado porque soy tonto, yo no le hago caso al Estado porque yo sé más que el Estado. Qué bárbaro. Otro de los motivos que encontraron. Y la última, que me gusta mucho y es muy interesante, es la epidemiología popular. Mirá. ¿Qué quiere decir esto? Al principio los epidemiólogos, Pedro Kahn, nuestro amigo, la gente que ha hecho este enorme esfuerzo por explicar lo que es, cómo se contagia, cómo hay que cuidarse y demás, eran un comité de expertos que hablaban solos, ¿no? Hablaban solos, pero eran los únicos que sabían de este tema. 5 o 6 meses de cuarentena después, todos sabemos de epidemiología, como todos somos directores técnicos. Casi como Pedro Kahn. Todos somos directores técnicos, problema, ¿no? sí. Todos somos directores técnicos, todos somos economistas, con el dólar hay que hacer no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque el coronavirus, la pandemia, atraviesa nuestra vida cotidiana, como el fútbol y como la economía. Cuando algo nos toca tan de cerca, todos somos expertos en ese algo. Bueno, la epidemiología popular es la forma en la que la gente va resignificando las normas epidemiológicas que los que saben tratan de difundir y de hacer generales. Sí. Entonces, hay una epidemiología, uno podría decir, por mano propia, una epidemiología propia en la cual resignificamos los mensajes oficiales que nos baja el Estado a través de los infectólogos. Creo que, y esta es la conclusión que sacan Ariel Wilkis y Pablo Semán de este informe, no tiene sentido, creo yo, y coincido con ellos, Enojarse, efectivamente. Hay que ir más allá del enojo. Hay que tratar de entender cuáles son las razones sociológicas profundas por lo cual la gente ya no respeta la cuarentena, o por lo cual la respeta parcialmente. No tiene sentido acusar a la sociedad o acusar a una parte de la sociedad que no respeta la cuarentena, porque lo único que vas a lograr es que la respete un poco no la respete nada. Sí. Y que los que la respetan por diferentes motivos se terminen uniendo. Porque la gente no es que no respeta la cuarentena porque es macrista. Habrá algunos que no la respetan porque es macrista. Pero hay otros que no la respetan porque tienen que salir a trabajar, por todos estos motivos que estoy comentando ahora. Entonces, a la hora de elaborar políticas públicas, y esta es la conclusión del informe de estos dos sociólogos y antropólogos, hay que considerar los motivos profundos por los cuales no respetan la cuarentena. Estos 4 o 5 que mencioné son, creo yo, bastante interesantes. Gracias, Pepe. Pablo. Interesantísimo, señor. Muchas gracias. De verdad, interesantísimo. Señores, pausa.